Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes hasta el versículo 24. Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Haz como digo, no como yo hago. Bueno, esa frase es bastante conocida. En español hay quienes la atribuyen a Séneca, que supuestamente se estaba defendiendo en la corte de Nerón, y a él mismo lo acusaban. Entonces, pero hay cosas de las que usted enseña que no hace, y dice, sí, pero usted debería hacer entonces como digo, no como hago. Yo enseño acerca de la virtud, no estoy diciendo que sea en sí mismo virtuoso. En inglés hay una frase similar también, y se tiene evidencia desde 1654 de un autor que atribuía a los predicadores esta frase en sus sermones. Es decir, él dice, esto acostumbran a decir ellos en sus sermones. Haz como digo, no como hago. Pero ya antes que Séneca, nuestro Señor Jesús denunció a los fariseos como ejemplo de esto mismo. En Mateo 23:3 nosotros leemos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23:3. Ahora, la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado, ¿verdad?, a esta frase o algo similar, ya sea en nuestra contra o la hemos tenido que usar a nuestro favor. Pero ¿por qué si usted no lo hace? A veces es la sensación que tenemos los hijos, ¿verdad?, cuando papá nos mandaba algo y es como yo, papá, pero usted tampoco lo hace. Haga como yo le digo y punto. Porque yo lo digo. Es diferente. Yo se lo digo y punto. Y quizás algunos de nosotros, pues ya en algún momento, pues nos podemos llegar a sentir así, en el momento que le tenemos que decir a alguien que haga algo, y nosotros en el fondo sabemos que no lo hacemos siempre. Estamos ante un duelo entre la autoridad y la integridad. Quien manda puede ordenar lo que quiere y no estar sujeto a ello. Pero en el fondo, algo nos dice a nosotros, ¿verdad?, que entre semejantes, entre personas que sabemos que no son tampoco perfectas, ni que tampoco viven a la altura de lo que nos están diciendo, que no está bien. Hay algo que no debería poder eximir a esa persona de decirme que haga algo cuando tampoco lo hace, o que no hay que hacerlo y él lo haga. ¿Acaso hay alguno que no haya hecho algo que no debía? Y no solo eso, sino que algo que hemos hecho, en algún momento le hemos dicho a otras personas que no debe hacerlo. ¿Existe alguien así? Hay que cruzar el semáforo en rojo. Estaba en amarillo todavía. Y así podemos empezar a multiplicar los ejemplos. El asunto es que es trascendental cómo nosotros contestemos esta pregunta y cómo abordemos nuestra actitud ante este pasaje.
porque el apóstol Pablo aquí no es condescendiente. Pablo aquí no está cediendo lo mínimo. Él no nos está diciendo, vea, tranquilos, no hay problema. La verdad es que todos seríamos hipócritas si juzgáramos a los demás, porque todos hemos sido culpables de lo mismo o de otras cosas en algún momento. De nuevo, esa frase tan común de que no debemos juzgar. Pero Pablo no está diciendo eso. Ni tampoco se presenta eso como la solución. Porque es irrelevante lo que usted y yo decidamos como criaturas caídas, que nos pongamos de acuerdo. Vea, a partir de ahora mejor hagamos esto. Nadie juzgue a nadie. Nadie le diga al otro lo que debe hacer y así entonces nunca vamos a tener problema. Porque entonces nadie le va a poder echar en cara de que usted tampoco lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque en última instancia no somos nosotros el jurado. El juez único es Dios. El problema es que unos van a tener que enfrentar a este Dios al que han ofendido diciendo que eran de Él, diciendo que eran cristianos y no vivieron como tales. De modo que provocamos que Dios sea menospreciado mucho más por los de afuera. Es decir, no solamente está su pecado, sino todo el menosprecio y la burla que usted ocasionó por vivir de la manera que vivió o que está viviendo. Pero de nuevo pregunto, ¿hay quien diga y viva sin pecado? La sustancia del sermón de hoy está en esta conclusión del versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros y veremos por qué es así. Entonces, en primer lugar, esta es la gran conclusión. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, hay varios aspectos que debemos entender del por qué Pablo llega a esta conclusión. Recordemos que esta sección que he leído para ustedes forma parte de un argumento más grande. Pablo nos está demostrando la culpabilidad universal. No importa si usted es judío, no importa si usted es gentil, no importa si usted vive una vida moralmente recta ante los hombres o abiertamente pecaminosa, todos compareceremos ante el tribunal de Dios y todos estamos en la grave situación de ser culpables. Es imposible para nosotros justificarnos delante de Dios, ya sea tratando de guardar la ley, ya sea tratando de vivir por la conciencia que nos fue dada, para aquellos que no tenían la ley. Pero aquí ahora se está añadiendo una situación más, un agravante adicional. Y es que la forma en que vivimos trae afrenta al nombre de Dios. El nombre de Dios es blasfemado. Ahora, ¿qué es blasfemar el nombre de Dios? Es importante que eso quede claro para entender el pasaje. De entrada, ¿verdad? Lo primero que uno piensa con blasfemar el nombre de Dios son aquellos que pues hablan malas palabras, que ofenden lo sagrado y que maldicen en el nombre de Dios. Por supuesto, esa es una implicación directa de blasfemar el nombre de Dios. Hay quienes viven temerariamente de esa forma. No les importa ya. Su conciencia se ha endurecido al punto que ya les da igual. Utilizan el nombre de Dios a la ligera. Juran con liviandad en el nombre de Dios sabiendo que están mintiendo. Se lo juro por Dios, es una mentira. Ya no les importa. Hay quienes son así y su lenguaje es sucio. Pero esta palabra, blasfemar, que particularmente se utiliza aquí, también tiene el sentido de burla, de injuria, de calumnia. Es decir, que lo que estas personas están diciendo daña la dignidad de Dios, ofende la honra de Dios. Es la dignidad y la reputación de Dios la que se ve afectada por causa de quienes dicen ser de su pueblo. Por eso el tercer mandamiento, en Éxodo 27, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, usualmente nada más decimos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero el mandamiento dice mucho más. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Entonces va más
allá de lo que usted y yo decimos, sino que el alcance de no tomar el nombre de Dios en vano también abarca nuestra conducta, de lo que otros dicen por lo que ven en nosotros. En un momento, ¿verdad?, del año pasado, les explicaba, ¿verdad?, este sentido de ser portador del nombre. O sea, no portarás el nombre de Dios en vano. Cuando usted dice que es de Dios, usted está llevando el nombre de Dios. Y como usted vive, testifica a favor o en contra de Dios delante de los hombres. Recurriendo entonces al ejemplo que usé en ese momento, es como el apellido de una familia. Y que entonces, debido a algo que uno de sus miembros haga, todo el apellido se ve manchado, toda la familia. Es que los fallas. Esos fallas, no todos son así. ¿Por qué? Por lo que hizo uno, pero afrenta a toda la familia. De la misma manera, si usted dice que es de Dios y se conduce de manera que traiga ofensa al nombre de Dios, toda la iglesia, Cristo, es ofendido. Pablo refuerza esta conclusión apelando a la Escritura. Yo los invito a buscar entonces Isaías 52:5, que es el pasaje que él está citando. Vamos al Antiguo Testamento. El profeta Isaías, después de Cantares, tenemos Isaías capítulo 52. Específicamente el versículo citado es Isaías 52:5, que dice: y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ahora, si comparamos, ¿verdad?, esta cita con la manera en que aparece en Romanos 2:24, hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque Pablo está citando la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Y cuando uno revisa la Septuaginta, entonces sí aparece esa frase de esa manera: mi nombre es blasfemado en las gentes o entre las naciones. Pero la idea permanece cuando lo leemos aquí. Ahora, en el contexto más amplio, ¿qué está sucediendo en Isaías 52? Si nosotros leemos el versículo 1, el contexto es muy favorable porque dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y entonces llegamos ahora sí a la cita. Porque, dice el Señor, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente. Cuando seguimos la lectura tenemos un versículo muy conocido que es Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces vemos que el contexto es muy favorable. Se está hablando del evangelio, de un Dios soberano que salva y que va a salvar, que trae esta promesa para el pueblo diciendo: yo los voy a rescatar, los voy a traer del exilio para que regresen a Jerusalén. Y por extensión, porque luego, como veremos, ¿verdad?, Isaías 52:7 es citado más adelante en Romanos capítulo 10, hablándonos precisamente de cuán hermosos son los pies del que anuncia buenas nuevas, dando a entender de que cómo irán en aquel del que no han oído. Entonces, el contexto es favorable. Sin embargo, el Señor, en medio de esto, está haciendo un recordatorio. Él les está recordando que lo que estaban viviendo eran consecuencias. O sea, este exilio era consecuencia de su pecado.
pero quiere que vean más allá. El problema para ellos no es solo que ahora estén cautivos. El problema era lo que otros estaban diciendo a causa de su cautiverio. ¿Sabes? Deje de ver solo su situación y recuerde el nombre de Dios. Recuerde el Dios al que ustedes sirven y lo que otros están haciendo. Continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Cada vez que el pueblo era derrotado o era llevado al cautiverio, esto era causa de escarnio, es decir, de burla. No solo para ellos, ¿verdad? Aquí como leemos que los hacían aullar, ¿verdad? Hablando de esos tratos injustos y burlones de los opresores, sino que también era blasfemia para el nombre del Señor. ¿Cómo es esto? Aquí está el pueblo que sirve supuestamente al único Dios verdadero. Y aquí los tenemos cautivos. ¿Es en verdad ese Dios tan poderoso como ellos dicen? ¿Cómo es que nuestros dioses lo han vencido? Entonces vemos lo que sucede. Para aquellos pueblos paganos, claramente, estos eventos ellos no los asociaban como una disciplina de Dios para Israel o para Judá, sino más bien como una victoria de sus dioses, como una ocasión para mofarse de este supuesto Jehová. En más de una ocasión, los israelitas no tuvieron que pelear porque Jehová mismo peleó por ellos, precisamente porque el Señor buscaba mostrarle a ellos y a aquellos pueblos que Él era el único Dios verdadero. Hay un evento que destaca y es el de el rey Acab. Ahora, si usted no recuerda quién es el rey Acab era un rey perverso. Un rey que se vendió a hacer lo malo, que se casó con Jezabel, servía a los Baales. Y aún a ese rey, Dios le envió un profeta. Y vean lo que le dice este profeta. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Y en efecto el Señor los venció. Esto porque la primera vez que fueron vencidos, ellos pensaron, no, es que como Jehová es Dios de los montes, si peleamos ahora con ellos en la planicie, ahí sí le ganamos. El Señor dice, a Acab, un rey perverso, yo voy a darles la victoria. Y se las dio. Pero, aunque el Señor extendió su brazo poderoso para rescatarlos muchas veces, en otras tantas, Él también los dejó para que experimentaran derrotas. Y eventualmente su maldad llegó al punto donde tanto el reino de Israel como el reino de Judá, ¿verdad? Porque todo Israel se llegó a dividir en un momento de la historia, pero ambos reinos cayeron, unos a los asirios y otros a los babilonios. Y eso es lo que se está recordando aquí, ¿verdad? Cuando se nos dice el Señor que mi pueblo descendió a Egipto, lo que todos conocemos, ¿verdad? Cuando estuvieron cautivos ahí, para morar allá, y luego que el asirio lo cautivó sin razón, y luego más adelante los babilonios. Ahora, cuando el Señor los entregó, Él sabía que esto iba a pasar. ¿Desde cuándo? Desde mucho antes incluso de que ellos vivieran en la tierra prometida. Y esto, de nuevo, es aleccionador. Es recordar lo que en otros momentos les he dicho. Los profetas, la mayor parte del tiempo, no estaban anunciando solamente el futuro. Ellos lo que hacían era recordarle al pueblo lo que el Señor ya había dicho. Y el cautiverio no fue la excepción. Vamos un momento a Deuteronomio 29. De nuevo, aquí es a través de Moisés. No han entrado a la tierra prometida. Y el Señor les dice lo que va a pasar cuando desobedezcan. Deuteronomio 29, 24. Deuteronomio 29, 24 dice, más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán,
por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esa tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo que el Señor dijo. Desobedecieron y los entregó, pero al hacerlo desde antemano ya les había dicho, no solamente ustedes sufrirán, mi nombre, ese nombre glorioso, ese nombre por el cual el Señor dice, yo por amor de mi nombre actuaré, ese nombre iba a ser ofendido. Porque las naciones iban a decir, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Acaso no tenía Dios el poder para redimirlos? ¿No tenía Dios el poder para tratar con ellos? En otras partes de las Escrituras, nosotros leemos acerca de batir las manos o silbar. Cuando ustedes lean estas expresiones que batieron las manos sobre alguien, que silbaron, esos son burlas. No muy diferente a veces a lo que algunas personas hacen, ¿verdad? Cuando alguien se cae, bien chiflidos, ¿verdad? Bueno, eso, pero a nivel de nación. Batiendo las manos, silbándoles, riéndose de sus calamidades. El libro de Lamentaciones, apropiadamente con ese nombre, nos recuerda que eso hicieron los babilonios. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes y dijeron, devorémosla, ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Y esto nos habla, por supuesto, de una actitud que tienen aquellos que se oponen al Señor. Sí, están esperando el momento en que usted no se conduzca como lo que dice ser. Este es el día y caen sobre la presa. No, el mundo no va a perdonar, el mundo no conoce el perdón. El perdón solamente lo conoce quien ha sido perdonado por Dios. Pero ¿cuánto más debemos nosotros estar atentos, sabiendo que esto es lo que el mundo desea? Que les demos ocasión para que hablen, no solamente mal de nosotros, sino mal de nuestro Señor. Hay otros pasajes como estos, el Salmo 137, ¿verdad? Nos dice donde los extranjeros empiezan a decirle al pueblo, pero cántenos de esos cánticos de Sión. ¿Pero cómo? En medio de esas circunstancias. La pregunta ¿es usted culpable de esto mismo? ¿Ha recibido consecuencias temporales por su pecado que han traído la burla y la alegría de los enemigos de Dios? ¿Es usted uno de esos, de los cuales Dios puede decir, como nos dijo a través del profeta, por causa suya mi nombre es blasfemado entre las naciones? Y esto se agrava, volviendo a Romanos capítulo 2, versículo 17, precisamente cuando los que traen esta ofensa se presentan a sí mismos como cristianos. Volvamos a Romanos 2, 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pastor, un momento, ahí no dice cristianos, ahí dice judíos. Lo sé, ahí dice judíos. Pablo está confirmando aquí que en esta parte está hablando primeramente a los judíos, es decir, a aquellos que regresaron del exilio a Judá. Pero como quiero mostrar, nosotros, como aquellos judíos en aquella época, tenemos muchos privilegios. Tenemos muchas razones por las cuales podemos confiarnos, a las que podemos apelar.
Y como ellos podemos olvidar que estos privilegios conllevan obligaciones. Entonces, en primer lugar, notemos esto que dice: tienes el sobrenombre de judío. Ciertamente ellos eran judíos, por linaje lo eran, pero la redacción apunta más a un nombre que uno se pone. Usualmente los apodos son algo que nos ponen los demás, ¿verdad? Pero aquí me lo estoy poniendo yo. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Era como forma de presentación, ¿verdad? Por llevarlo a un caso como en nuestros días, es que nosotros nos presentáramos de esa manera. Mucho gusto, mi nombre es Ronnie el Cristiano. ¿Se presenta usted así de esa manera? Imagínese que usted se estuviera presentando así. Sí, mucho gusto, soy el Cristiano. Porque hay un asunto también de jactancia, de orgullo. ¿Es usted orgullosamente cristiano? O todavía mejor, orgullosamente cristiano reformado. No debemos confundir el no avergonzarnos de ser creyentes con una jactancia pecaminosa. Como si fuéramos cristianos porque somos mejores que otros. Como si hubiera sido por virtud nuestra que hemos llegado al conocimiento de Cristo. Es que esa forma de presentación daría a entender es: yo me hice cristiano. Yo soy el cristiano. Yo no concibo que se pueda decir que soy orgullosamente reformado o que yo soy el gran cristiano. Porque el entendimiento que tenemos de las Escrituras es por pura gracia. Así como nuestra salvación, no hay mérito en mí para alabarme de ser cristiano. Fue el Señor en su misericordia que me trajo a esta iglesia particular, a la que le hizo pasar por un proceso para entender de mejor manera las Escrituras y de esta manera poder reconocer mejor la soberanía de Dios en la salvación, de que me salvó en efecto por pura gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Que esto no fue de mí, sino que fue don de Dios, como nos enseña Efesios 2, 8, 9, para que nadie presuma por ello. El conocimiento de estas cosas debería llevarnos a la humildad y no a la jactancia. Aclaro nuevamente entonces, ningún cristiano debería avergonzarse por serlo y debemos arrepentirnos cuando hemos tenido vergüenza y temor de abiertamente decir: sí, yo soy cristiano, yo sí creo en Dios y en la Biblia y en Cristo como el único camino de salvación. Y que digan lo que quieran. Pero debemos arrepentirnos cuando hemos visto por debajo del hombro a otras personas por ser pecadoras, o por ser incluso creyentes inmaduros o de otras denominaciones, porque lo que tienes es de gracia si eres del Señor. Aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano. Si continuamos con la descripción que Pablo da, nada de lo que dice es inherentemente malo, ¿verdad? Porque nos dice que estos son los que se apoyan en la ley, que se glorían en Dios, que conocen su voluntad, que han sido instruidos por la ley para probar lo mejor y que enseñan a otros. Todo eso está bien. Apoyarse en la ley, eso está bien. Apoyarse en la ley es descansar en ella. Eso es bueno, claro que sí. Sus mandamientos y promesas han de ser ancla de nuestra alma. Todo el día debería ser ella nuestra meditación y deleite. Eso es lo que es la Escritura para el cristiano. Esas son las expresiones que tenemos inspiradas por la misma Biblia. Oh, todo el día es ella mi meditación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿O es mera apariencia para usted? ¿Se sabe esos versículos? ¿Es simplemente una respuesta intelectual? Sí, yo reconozco que las Escrituras son la palabra de Dios, pero no son su tesoro ni su guía. Gloriarse en Dios. Continúa aquí esta lista que Pablo nos da. Esto está bien. Pablo lo aprueba como una respuesta a la salvación de Dios. Dios redimió a lo pobre, a lo necio y a lo débil de este mundo. ¿Para qué? Para, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. Y eso se lo dijo al menos en 2 ocasiones a los corintios. Y él mismo dijo que él en nada se iba a gloriar sino en la cruz de Cristo. Nuevamente, para un creyente, Cristo es su precioso Señor. Aunque menospreciado por el mundo, a uno no le da pena identificarse como un siervo de Él. Y hacerlo es una experiencia amarga como lo fue para Pedro. ¿Se gloría usted en Dios? ¿O es solamente en este círculo? Conocer su voluntad y aprobarla, dice el versículo 18. Conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Conocer la voluntad revelada de Dios, es decir, la que nos ha puesto en las Escrituras, es nuestro deber. Es para nosotros y para nuestros hijos, como dice Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las que nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Si sabemos lo que Dios pide, cuál es su voluntad, y que la tenemos en la Escritura, ¿estamos renovando nuestra mente? ¿Estamos aprobando lo que es bueno, agradable y perfecto? ¿O nos estamos conformando al mundo y hacemos nuestra voluntad, aunque usted conoce cuál es la voluntad de Dios? Enseñas a otros. La confianza de ser instruidos a una temprana edad, como lo eran los judíos, ¿verdad? Porque ese era el mandato que tenían los padres, que desde muy temprano sus hijos, ¿verdad?, por la mañana, por la tarde, en la casa, caminando, estuviera repitiendo la enseñanza, hacía que ellos estuvieran calificados para enseñar y guiar a otros. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. No maestro de escuela dominical, ¿verdad? Debe quedar claro. Maestro de los inmaduros. De los indoctos es de los ignorantes, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero por supuesto, quienes tenemos algún puesto o rol de enseñanza de la Escritura, con mucha más razón, también estas palabras aplican, pero Pablo no está hablando aquí necesariamente a los ministros, ¿verdad? Ahora, ¿está mal? Tenemos aquí la Biblia. He aprendido de ella, no debo enseñarla a otro. Como les digo, toda la lista está bien, el problema no está ahí. Para ellos esto no era solamente un tema de confianza, confiar de que en la Biblia tenemos la forma del conocimiento y la verdad, toda ella es verdad. Era un deber, ellos debían alcanzar a los que estaban en ignorancia. ¿Por qué? Porque el judío que era instruido, ¿qué tenía que reconocer? Que la promesa que había sido dada a Abraham era para bendición a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Lo que nosotros llamamos misiones, hermanos, formalmente no es algo que empieza hasta que Cristo manda a los discípulos a hacer discípulos. No, eso ya estaba desde antes. En ti serán benditas todas las naciones. Ellos no podían vivir solamente para ellos, tenían que alcanzar a otras naciones con este bendito mensaje de la salvación provista por Dios. Y en efecto los fariseos sí se esforzaban, pero tristemente la forma de religión que enseñaban era para condenación. Vamos a Mateo 23, donde Cristo, ¿verdad?, los reprendió diciendo que ellos decían y no hacían. Pero llama la atención esto que sí hacían. Mateo 23, 15. Dice Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, eso es decir, para ganar a alguien para la causa. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Aterrador. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor.
insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ellos no reconocían su ceguera, como bien lo ilustra Juan 9, ¿verdad? Que al final de ese milagro, ¿y qué? ¿Acaso estamos nosotros ciegos? Sí, estaban ciegos, pero irónicamente, sarcásticamente, delante del Señor no querían reconocerlo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿nos esforzamos por ganar a otros? Vean lo que ellos hacían, recorrían mar y tierra. Es una forma de decir, realmente había esfuerzo intencional por ganar para la causa del Señor. Ellos decían servir. ¿Qué estamos haciendo nosotros con todo lo que sabemos? Debemos enseñar a otros. Si usted está aprendiendo, lo que usted tiene es para que lo comparta con otros también. Pero qué terrible sería que no estemos enseñando apropiadamente y que más bien nuestra enseñanza resulte para mayor condenación. El asunto es que aquí es donde radica el problema. En decir y no hacer, en saber pero no ser consecuente con lo que se sabe. El nombre de Dios es blasfemado por nuestra hipocresía, porque sabemos y decimos y hasta enseñamos, pero no hacemos. Romanos 2:21. Y a partir de aquí es como si estuviéramos sentados en el banco de acusados y empiezan las preguntas. Romanos 2:21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hay una completa desconexión entre lo que decimos y hacemos. El problema no está en enseñar, el problema no está en conocer la voluntad de Dios, debemos conocerla. El problema no está en apoyarse en la ley, debemos apoyarnos en la ley. El problema es nuestra incapacidad de vivir conforme a lo que Dios nos pide. No debemos robar, pero hemos robado. Y de nuevo, no tengamos en nuestra mente una aplicación muy estrecha de los mandamientos de Dios. Robar no es simplemente el hecho de que usted ande ahí por las calles quitándole las billeteras a las personas. Que ande cometiendo asaltos a mano armada. Es también no pagar lo que es debido. Sí, los impuestos, hay que pagarlos. Como también buscamos negocios desiguales, pagando menos por lo que sabemos que tiene otro valor o vendiendo más caro. Robamos el tiempo a otros con nuestra impuntualidad o a nuestros patronos cuando no cumplimos con nuestros deberes en el tiempo establecido. ¿O nunca ha robado entonces usted? No debemos adulterar, pero hemos adulterado. Puede presentarse usted como muy provida, muy contra el aborto, muy contra la ideología de género, pero hay quienes han sido infieles a sus cónyuges. Hay quienes no se están guardando puros para el matrimonio. Hay quienes están coqueteando a escondidas, están jugando con fuego. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6, 27 al 29. Y ni qué decir de las conocidas palabras de Cristo en el Sermón del Monte, que nos recuerda que codiciar con nuestros ojos es también adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos debemos reconocer que hemos codiciado en nuestros corazones? Podemos andar muy tranquilos entre nosotros, pero el Señor sabe todo lo que ha pasado por su cabeza.
pero lo vamos a sostener. Si me lo preguntan, lo sostengo. No debemos adulterar. Pero tú que dices eso, ¿adulteras? Luego tenemos el sacrilegio. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Los judíos sabían desde pequeños que solo hay un Dios. Recordando esa porción de Deuteronomio 6, ¿verdad? Donde los padres tenían que enseñar a los niños desde temprana edad a levantarse, al acostarse, que era lo que les enseñaban. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después de las experiencias que tuvieron en los cautiverios, ¿qué iban a querer ellos con los ídolos? No los iban a tener, al menos por un tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere este cometer sacrilegio? Esta palabra sacrilegio en el griego solo aparece aquí en Romanos 2:22. Y hay dos formas principales de entenderlo. Por un lado, cometer sacrilegio era el hecho de meterse a robar los templos. Y en algunas traducciones es posible que ustedes lo lean así: tú que abominas de los ídolos, robas templos. Sin embargo, no está documentado, y en el contexto de lo que tenemos en las Escrituras, no tenemos incidentes registrados de judíos saqueando templos paganos. El otro sentido sí está mejor documentado, y es el de profanar las cosas santas en el sentido de lucrar con ellas, de ganar dinero. Y de esto sí tenemos evidencia. Por un lado, literatura fuera de las Escrituras, tenemos que ellos obtenían ganancia de los ídolos de plata y de oro que otros sí se robaban. Yo no lo robé, pero hice buen negocio. Cuando eso tenían que destruirlo. Ellos no tenían nada que ver con los ídolos, pero de nuevo, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, estaban participando en un sentido. Y el otro, y el ejemplo más directo que tenemos, es lo que el Señor Jesús hizo al menos en una ocasión, cuando tuvo que limpiar el templo de los mercaderes. Estaban lucrando con la fe. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Acudir a la religión como medio de ganancia es una noción que muchos tienen. Más de uno, yo sé que ha escuchado a personas decir eso, como: pereza, no tengo plata, me voy a hacer pastor. ¿Verdad? Porque esa es la noción que tienen. Como si esto es simplemente un asunto de dinero y que es fácil ganarse la plata de esa forma, sin temor. Y no son pocos los supuestos pastores que han colaborado para esa imagen. Pero, ¿estamos usted y yo libres de esta acusación? De que estamos ganando dinero, de que de alguna forma estamos lucrando con las cosas del Señor, porque nosotros también robamos al Señor, no dando de lo mucho que nos ha dado, reteniendo aquello con lo que nos hemos comprometido. Sí, se ha abusado de ese pasaje de Malaquías, pero siguen siendo palabras de parte del Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Si esto era para el pueblo en aquel entonces, ¿cuánto más para los que ahora vivimos bajo el nuevo pacto? Hemos hecho un ídolo de las riquezas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero las riquezas han tenido ahora cabida en nuestro corazón. Ahí se erigió. Ahí está el Dios del dinero al cual estamos sirviendo. Podemos decir que no tenemos otros dioses delante de Él. Hablamos contra el materialismo, de los que se afanan por tener más, y es nuestro corazón mezquino para dar liberalmente para la causa del Señor. Es claro que lo que Pablo hace con estos cuestionamientos lo pudo haber hecho con cualquier otro mandamiento, ¿verdad? Porque él finaliza en el versículo 23: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Cuál ley? Ponga el mandamiento que quiera. Tú que dices que amas a tus papás, ¿no cuidas de ellos? Tú que dices que la familia es lo más importante, ¿no te preocupas por la familia de la fe? Tú que dices que el domingo es el día del Señor, ¿no guardas su día?
¿No retraes tu pie y en cambio trabajas y haces trabajar a otros? Tú que dices que no debes matar, ¿dejas que el sol se ponga sobre tu enojo y guardas rencor contra tus prójimos y contra los que llamas tus hermanos? ¿Los tratas de tontos y estúpidos por considerarte mejor que ellos? Tú que dices que no hay que mentir, ¿das falso testimonio? Pues, ¿quién no ha mentido? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí están las preguntas. Y en el fondo todos sabemos nuestras respuestas. ¿Podemos buscar explicaciones para todos estos pecados? Bueno, es que en aquella ocasión fue porque, y piense usted darle esa razón a Dios. Podemos buscar aliviar la gravedad de la situación o podemos reconocer que somos como aquellos judíos y decir, es cierto, esto es para mí. Esto tiene que ver con usted y conmigo. Como les dije, solo cambien ahí. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y ponga cristiano. Y examinemos con honestidad nuestras vidas delante de Dios. Han blasfemado otros el nombre de Dios por mi causa. Hemos ofendido el nombre de Cristo por nuestra conducta. Claro que sí. Hermanos y amigos, nosotros somos el libro que muchos leen. Esa es la Biblia que ellos van a tener como referencia. La imagen del cristianismo que tienen es la que le hemos dado. Por ejemplo, en una de esas conversaciones que se daban en un grupo del residencial, por dicha todo el tiempo está solo para administradores, pero en cuando lo abren, porque tenían que abordar el problema de que no todos aportan para la seguridad, ¿verdad? Son un montón de casas y como la mitad apenas aporta para tener la seguridad. En algún momento alguien mencionó que de dónde salía el dinero para las actividades de la Iglesia Católica. Pues seguro pensando que lo estaban agarrando de ahí. Con todo respeto, nadie está juzgando a nadie. Ahora, si los de la iglesia pagan o no, nada tiene que ver. Son iguales que todos los demás. El error de las personas es juzgar y pensar que porque están en la iglesia son intachables. En mi casa me acaba de robar una empleada muy evangélica y me robó a mí y a 3 casas más. Así que caras vemos. ¿Cuál sería la descripción de cristianismo que nos daría un vecino si la tuviera que basar en su vida? Defíname el cristianismo a la luz de lo que usted ha visto en Ronnie. Es un autoengaño pensar que todo está bien, oyendo y conociendo la voluntad de Dios y ser una cosa aquí y otra afuera. Como bien resume un autor esta sección, tú que te jactas de la ley y sin embargo la infringes, así deshonras más a Dios que los paganos cuando quebrantan la ley. A diferencia de ti, ellos no profesan ser el pueblo de Dios. No tienes nada de lo que debas enorgullecerte, más bien al contrario. Los gentiles extraen conclusiones acerca de la naturaleza de Dios a partir de la conducta de su pueblo. Tu conducta los induce a la burla de su nombre. Tu pecado ha sido contra la luz y sin embargo, crees que Dios no te juzgará. Dios tiene más motivos para juzgarte a ti que a los demás, no menos. Vuelvo a preguntar, ¿qué debemos hacer? Hay quien diga y haya vivido sin pecado. ¡Sí lo hay! Nuestro Señor Jesucristo, solo Él y solamente por la fe en Él es que hay esperanza para usted y yo, para hipócritas, para hombres sucios y mujeres sucias que no pueden sostenerse ante estas acusaciones. ¿Quién puede salir limpio de estas preguntas? Ninguno de nosotros. Pero no podemos quedarnos solo con el reconocimiento de que hemos pecado, sino que debemos vivir por la fe en aquel único que no puede ser acusado de pecado, nuestro Señor Jesús. Solo Él vivió la vida perfecta que usted y yo nunca podremos vivir. Pero no termina ahí, porque esta es la carta de la vida por la fe.
Pablo no solo avanza su argumento de nuestra culpabilidad para llevarnos a Cristo, sino también para ilustrarnos cómo luce la vida por la fe en este Cristo. ¿A qué quiero llegar? Aunque ninguno de nosotros puede vivir vidas intachables, sí podemos vivir vidas dignas de la vocación con la que hemos sido llamados. Que por la fe en Jesús podemos dar evidencia al mundo del poder transformador del Evangelio. De manera que el mundo siempre buscará tener causa contra nosotros, como lo vimos. Este era el momento que tanto esperábamos. El mundo siempre buscará cómo hablar, pero es diferente. Cuando esa denuncia del mundo, cuando esa burla del mundo viene porque nosotros les hemos dado motivos, porque esa es la que trae blasfemia, o cuando hablan porque simplemente tienen que hablar, pero no encuentran por dónde. Una de estas vidas trae blasfemia al nombre de Dios, la otra le glorifica. Como escribió Pedro: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Ven la diferencia? No les queda de otra. Van a hablar de nosotros como malhechores, pero no hemos hecho mal. Hemos hecho obras para la gloria de Dios. ¿Cuál vida vive usted? ¿La vida que trae blasfemia al nombre de Dios o la vida que le glorifica? Y esta vida que le glorifica solo puede ser posible por la fe en Jesús. Examinemos nuestras vidas, aferrémonos a Cristo y vivamos para Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por traer reprensiones severas, para que abandonemos cualquier confianza en nuestra carne y recordemos de dónde nos sacaste y por qué es que tenemos esperanza de un día estar contigo. Es solamente por aquel que sí cumplió la ley, que nosotros tantas veces hemos quebrantado. Te pedimos perdón, Señor, por todos los que han hablado mal de ti por nuestro pecado. Pero nuevamente, renueva en nosotros la esperanza de que por la fe podemos vivir vidas que te glorifiquen. Vidas de las que no tengamos de qué avergonzarnos en el día final. Despierta a muchos que estén engañados y que hoy sea el día que reconozcan su hipocresía delante de ti. Porque también Cristo nos salva de ello. Que meditemos entonces y podamos cantar de corazón que queremos ser cristianos. Cristo, te lo pedimos. Amén.